Imaginen que la física teórica es una gran historia de detectives. Hay pistas escondidas por todo el cosmos y ecuaciones que son casi como huellas dactilares. Y de vez en cuando aparece un sospechoso que promete resolverlo todo. Hoy ponemos bajo el microscopio a uno de esos sospechosos, una teoría que ha generado, cientos de artículos y debates. La gravedad de Rastall. Pero, ¿y si este sospechoso fuera en realidad un viejo conocido con un disfraz? Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en los documentos que cuestionan la identidad misma de esta teoría, sobre todo en un análisis muy incisivo de Alexei Golovnev. Nuestra misión, seguir las pistas que ha dejado para descubrir si estamos ante una nueva frontera del conocimiento o, ante uno de los malentendidos más extendidos de la cosmología moderna. Vale, pues vamos a empezar por el principio del caso. La idea original de Peter Rastall, allá por los años 70, sonaba rompedora. Sugirió que una de las reglas más sagradas de la física, la conservación de la energía y el momento, quizás no era tan sagrada. Quería modificarla. Pero antes de seguir, ¿por qué es tan fundamental esa conservación? O sea, ¿qué significa en realidad? Es una excelente pregunta, porque es que es la clave de todo el debate. En su forma más, digamos, intuitiva, la conservación de la energía es la idea de que la materia y la energía no se crean ni se destruyen de la nada. Si tienes una cantidad de energía en un sistema cerrado, esa cantidad total no puede ni aumentar ni disminuir por arte de magia. Y en la relatividad general de Einstein, esto está codificado de una forma muy estricta. Nos dice que la geometría, la gravedad, responde a la materia, y la materia se mueve siguiendo esa geometría de una forma que conserva su energía. Es un pilar. Entendido. Es el principio de que las cuentas del universo siempre tienen que cuadrar. Y Rastall llega y propone, ¿y si no cuadran? ¿Y si puede aparecer o desaparecer un poco de energía en la interacción con la gravedad? Suena a herejía, la verdad, pero también a una posible solución a grandes misterios. Exacto. La ambición era enorme. El problema, y aquí es donde la investigación de Golovnev y otros como Matt Visser entra en juego, es que la ejecución matemática, no estuvo a la altura. Lo que demuestran de forma muy contundente es que la ecuación final de Rastall se puede reescribir con un simple movimiento algebraico para que tenga exactamente la misma forma que la ecuación de Einstein. Un momento. ¿Idéntica? ¿Cómo es posible si partía de una idea tan diferente? A ver si lo pillo con una analogía. Es como si la receta de una tarta siempre ha sido harina más huevos igual a masa. Y Rastall llega y propone una nueva receta que es harina igual a masa menos huevos. Es que esa analogía lo clava. Es exactamente eso. Pero la relación matemática es la misma, solo ha movido un ingrediente de lado. Precisamente, toda la nueva física de la no conservación de Rastall queda absorbida en una redefinición de lo que llamamos materia. En la ecuación de Einstein, la gravedad se acopla a una cosa que llamamos tensor de energía-momento. En la de Rastall, la gravedad se acopla a un nuevo tensor, que resulta ser simplemente una combinación del tensor antiguo y la propia curvatura. O sea, no se ha cambiado la dinámica de la gravedad, solo se ha cambiado la etiqueta de lo que la causa. Claro, pero entonces, si es solo un juego de manos matemático, ¿por qué hay cientos de artículos científicos que la usan? ¿No pueden estar todos equivocados? ¿No es posible que esta redefinición de la materia, aunque sea matemáticamente trivial, ofrezca una perspectiva nueva, una perspectiva útil? ¿No puede ser valioso mirar el problema desde otro ángulo, aunque las ecuaciones sean equivalentes en el fondo? Esa es la defensa que a veces se esgrime. Y es un punto interesante. A ver, en física a veces una formulación diferente de una misma teoría puede dar nuevas intuiciones. El problema aquí, y es el núcleo de la crítica, no es la equivalencia en sí, es lo que la gente hace después. Toman esta nueva descripción de la materia, de Rastall, esta masa menos huevos de tu analogía, y empiezan a tratarla como si fuera un ingrediente fundamentalmente nuevo, con propiedades físicas propias, exóticas. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan las inconsistencias, porque ignoran que, por debajo, para que la parte gravitacional, que sigue siendo la de Einstein, funcione, esa materia redefinida todavía tiene que respetar las leyes de la materia original. Vale, entiendo el problema teórico. Se centran en la etiqueta nueva e ignoran la sustancia que hay debajo. Pero
¿Hay algún caso concreto en el que este error de confundir los ingredientes lleve a que todo se venga abajo? ¿Algún ejemplo donde los cálculos fallen y te lleven a un callejón sin salida? Absolutamente. Y aquí es donde la crítica pasa de ser un debate filosófico a un problema práctico y muy grave. El artículo de Golovnev se centra en una consecuencia desastrosa de esta confusión: el cálculo de la velocidad del sonido en un fluido cosmológico o en una estrella de neutrones. La velocidad del sonido. Suena a algo muy específico. ¿Por qué es tan crucial? Porque nos dice cómo se propagan las perturbaciones en un medio. Es fundamental para entender cómo se formaron las galaxias, por ejemplo, o para saber si una estrella de neutrones es estable o va a colapsar en un agujero negro. Es un parámetro físico, real, medible. Y el problema es que hay dos maneras de calcularla en este contexto. Déjame adivinar. Una usando la descripción correcta de la materia, la de Einstein, y otra usando la descripción redefinida de Rastall. Exactamente. Para que la teoría sea coherente, debe existir una cantidad subyacente que sí se conserva, la que corresponde al tensor de Einstein. En la jerga lo llamamos T con tilde. Esta es la cantidad que describe la física real de la materia. Lo que hace Rastall es definir un nuevo tensor, que llamamos T, que por definición no se conserva. Pues bien, muchísimos trabajos calculan la velocidad del sonido usando las propiedades de este tensor que no se conserva. Volviendo a las analogías, esto es como tener dos contabilidades para una empresa. Una, la de Einstein, que cuadra perfectamente al final del año, donde cada euro está justificado. Y otra, la de Rastall, que tiene fugas de dinero por todas partes, porque no impone esa conservación, y entonces intentas calcular la salud de la empresa basándote en los libros que no cuadran. Es una analogía brillante, y podemos llevarla un paso más allá. Lo fascinante que demuestra el artículo es que las propias ecuaciones de la gravedad, que, recordemos, son las de Einstein y siguen las reglas de la contabilidad que sí cuadra, obligan a que cualquier perturbación, como una onda de sonido, se propague a la velocidad dictada por las cantidades conservadas, por la contabilidad buena. Por lo tanto, si tu modelo de materia, por otro lado, asume que esa velocidad depende de las cantidades no conservadas de Rastall, de la contabilidad con fugas, has creado una contradicción interna irresoluble. O sea que el sistema se rompe. La parte de la gravedad te está gritando que la velocidad de la onda es A, mientras que tu descripción de la materia te grita que es B. Y A y B son diferentes. El universo no puede hacer las dos cosas a la vez. El modelo se colapsa sobre sí mismo. Exactamente. El sistema de ecuaciones se vuelve lo que llamamos sobredeterminado. Es como pedirle a una variable que sea igual a 2 y al mismo tiempo que sea igual a 3. No hay solución. No es una opinión, es una inconsistencia matemática. El autor argumenta que esto se carga de raíz las conclusiones de muchísimos estudios que afirmaban encontrar nueva física, basándose en esta velocidad del sonido errónea. Vaya. No están descubriendo nada nuevo, están trabajando con un sistema roto. Esto es bastante grave. Parece que el atractivo de encontrar una física exótica, como velocidades de sonido raras dentro de una estrella, se basa en un error de cálculo, un espejismo. Esto me lleva a pensar en los cimientos de la teoría. Las grandes teorías, como la relatividad general, no son solo ecuaciones que funcionan. Suelen nacer de una idea muy profunda, el principio de mínima acción. ¿Podrías explicar brevemente qué es y si Rastall tiene algo parecido? Claro, el principio de acción es una de las ideas más bonitas de la física. Es la noción de que, para ir de un punto A a un punto B, un sistema físico, sea una partícula o el universo, elegirá el camino que minimiza una cierta cantidad, la acción. Es como decir que la naturaleza es inherentemente eficiente. La fórmula que define esa cantidad es el lagrangiano. Para la relatividad general existe uno increíblemente simple y elegante del que se derivan todas sus ecuaciones. Es como el ADN de la teoría, una instrucción fundamental de la que emerge todo lo demás. Precisamente. Y durante mucho tiempo, una de las grandes críticas a Rastall era que nadie había encontrado un principio de acción para ella, lo que reforzaba la idea de que era una teoría ad hoc, un añadido artificial. Lo que Golovnev hace en su artículo es muy revelador. Demuestra que, de hecho, sí se puede construir un principio de acción para Rastall, pero el proceso para hacerlo es la antítesis de la elegancia. ¿A qué te refieres con qué es la antítesis de la elegancia? Es muy complicado.
Es más que complicado, es forzado, antinatural. Para que las cuentas salgan, tienes que introducir campos auxiliares, que son herramientas matemáticas que metes en la teoría sin ningún significado físico real, solo para que la maquinaria funcione. Y tienes que usar trucos muy enrevesados. Es como construir una máquina de Rube Goldberg. Esos mecanismos absurdos con poleas, palancas y bolas, solo para lograr algo tan simple como encender un interruptor. Vaya. Cuando podrías haberlo pulsado con el dedo. La construcción de esa máquina de Rube Goldberg, entonces, en lugar de legitimar la teoría, casi sirve como una prueba más de que no es fundamental. Si para encontrar su ADN tienes que construir un monstruo de Frankenstein, quizás es que no tiene un ADN propio. Exactamente. Y la prueba definitiva es que para que esta acción artificial funcione, te obliga a hacer algo que es un pecado capital en relatividad. Tienes que sacrificar la covarianza general. Otro concepto clave. ¿Qué es la covarianza general y por qué es tan sagrada? La covarianza general es, por así decirlo, la idea democrática de la física. Sostiene que las leyes de la naturaleza deben ser las mismas para todos los observadores, sin importar cómo se muevan o qué sistema de coordenadas usen. Es la base de la palabra relatividad. Pues bien, la acción forzada de Rastall solo funciona si impones condiciones que rompen esta libertad, si fijas las coordenadas de una manera particular. O sea, para salvar la teoría dándole un principio de acción, tienes que romper uno de los principios más fundamentales de la teoría de la que supuestamente deriva. Es tirarse piedras contra tu propio tejado, teóricamente hablando. Precisamente. El hecho de que puedas fabricar una acción no le da legitimidad si el proceso es tan antinatural y te obliga a sacrificar principios sagrados. En lugar de ser un argumento a favor, se convierte casi en la prueba del delito, la demostración final de que no estás ante una teoría fundamental. Bien, hemos seguido todas las pistas, desde la equivalencia matemática del principio hasta la inconsistencia de la velocidad del sonido y este principio de acción forzado. Si unimos todas las piezas de este análisis, ¿cuáles son las conclusiones clave que podemos llevarnos a casa? Pues creo que se pueden resumir en 3 puntos muy claros que actúan casi como un veredicto. Primero, equivalencia matemática. La gravedad de Rastall no es una nueva teoría de la gravedad. Es un alias, una reescritura de la relatividad general. Cualquier fenómeno que describas con Rastall se puede describir perfectamente con Einstein. Solo hay que traducir la descripción de la materia. No hay dinámica nueva. Segundo punto, que me parece el más sutil y donde está toda la confusión. El cambio está en la descripción de la materia, no en las leyes de la gravedad. La diferencia es una elección de vocabulario para hablar sobre la materia, no una nueva gramática para la interacción. Es un cambio de perspectiva, pero no de física. Y el tercero, que es la advertencia más seria para la comunidad científica. Riesgo de inconsistencia lógica. Este es el punto más dañino. Tratar la descripción de la materia de Rastall como si fuera fundamental y usarla para derivar propiedades físicas reales como la velocidad del sonido conduce a contradicciones directas con las propias ecuaciones. Es una trampa matemática que puede, cargarse por completo los resultados de una investigación. Este análisis nos deja una lección muy importante sobre el método científico, ¿no? Nos recuerda que no todas las formulaciones matemáticas que parecen nuevas representan realmente una nueva física. Y sobre todo subraya la importancia de la coherencia interna por encima de la novedad aparente. Es un recordatorio para mirar siempre debajo del capó antes de maravillarse con la pintura nueva del coche. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que va más allá de este debate. Una pregunta para que la gente que nos escucha reflexione. En la física fundamental, ¿qué hace que una teoría sea verdaderamente nueva? ¿Basta con un lenguaje matemático diferente, una perspectiva novedosa? ¿O es imprescindible que ofrezca predicciones físicas genuinamente distintas, verificables y, por supuesto, sin contradecirse a sí misma en el proceso? Y con esa pregunta en el aire nos despedimos. En la búsqueda de respuestas a los grandes misterios del universo, es crucial asegurarse de que no estamos simplemente dando vueltas en círculos, renombrando lo que ya conocemos. Gracias por acompañarnos.